ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Yo, este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que... Nosotros somos iglesia. Amén. Somos iglesia, somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Y como iglesia tenemos tareas para hacer. Como iglesia. ¿Qué? Estamos en una iglesia que tiene que hacer cosas. No una sola vez, una vez aceptamos a Cristo y listo, no. Ahí empieza todo nuestro trabajo, ¿no es cierto? ¿Y qué es la iglesia, no es cierto? Estamos en una iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Y sabemos que iglesia somos cada uno de nosotros. Somos iglesia. Estamos en el templo. Hoy en el templo está la iglesia reunida. Amén. ¿Somos una verdadera iglesia, hermanos? ¿Nos consideramos una verdadera iglesia del Señor? Tendría que ser que sí, ¿no es cierto? Porque a la luz de la palabra vamos a ver lo que la iglesia del Señor, si somos iglesia, verdadera iglesia del Señor, tiene que hacer. La iglesia del Señor tiene que trabajar, hermanos. Y Jesús nos dio tarea como iglesia. Amén. Tenemos que hacer las tareas. Tenemos muchas tareas. Y este año vamos a ver, como dijimos la otra vez, a fin de año, ¿no? A ver cómo resultó este año, que arrancó difícil, pero acá estamos, con la ayuda del Señor. Vamos a Mateo 28. Mateo 28, 18. Y el título, y es la tarea que el Señor nos dejó, es la gran comisión, la gran tarea que el Señor nos dejó como iglesia. Y esta tarea, hermano, la tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque si somos discípulos de Cristo, acá le está hablando a sus discípulos. Y como discípulos de Cristo, esta palabra es para nosotros. Vamos a arrancar. El título es la Gran Comisión, pero vamos al 18. Y dice así, ¿lo tenemos? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, termina diciendo, ¿no? Y acá está. Tenemos, hermanos, nosotros que ser una iglesia bíblica, y en la Biblia, en la palabra del Señor, nos está hablando a nosotros que somos sus discípulos. Tenemos, hermanos, mucha tarea, como dijimos. Y como dijimos, la iglesia somos todos, cada uno de nosotros. Esto es lo que nos dice el Señor Jesucristo, es para cada uno de nosotros. Nadie escapa a esta tarea, nadie. Todos tenemos esta tarea. Vamos a repetir. Y Jesús se acercó y les habló diciendo lo que nos está hablando hoy el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también el 20 nos dice que les enseñemos, enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la tarea, si somos una verdadera iglesia del Señor Jesucristo, es la tarea que tenemos que hacer. Si nos consideramos una iglesia bíblica, o sea que nos regimos por la Biblia, hay, hermanos, iglesias que están en cualquier otra cosa menos en las cosas que el Señor pide. Y hoy el Señor nos pide esto, que es, creo que es, no sé, un fundamento, no sé si el más importante de la iglesia. Ir, predicar, hacer discípulos, bautizarlos, dice. Y hermanos, todos estamos haciendo discípulos. Primero, para ser discípulos tenemos que ir a evangelizar. ¿Estamos todos evangelizando? Después de evangelizar, tenemos que discipular. ¿Estamos todos discipulando? Y después, obvio, de discipular, viene el bautismo, que bueno, ahí no vamos a estar todos bautizando. Desde que Vidal partió, hasta ahora no se bautizó nadie en Fortín. Está bien, venimos de una pandemia, el año pasado arrancamos, se arrancó la escuela dominical. Nosotros tenemos 2 hermanitas que están en el curso de bautismo. Pero, hermano, la iglesia es llamada a esto. Si una iglesia no hace esto, es una iglesia que no está cumpliendo con el Señor. Pero lo tenemos que cumplir cada uno de nosotros. Es individual. Está bien, podemos tener grupos para salir a evangelizar, grupos de discipulado, está perfecto. Pero cada uno en nuestra vida particular tenemos que hacer la tarea. Tenemos que evangelizar, tenemos que discipular. Y después, cuando tome la decisión esa persona, hombre o mujer, bautizarlo. Nos mandó eso el Señor. Esa es la tarea, la gran tarea que tenemos de la iglesia. Si nosotros queremos ver crecimiento en número, que no es tan importante el número, ¿no? Pero bueno, Dios lo puede hacer si quiere. Tenemos que hacer la tarea cada uno de nosotros. Tenemos que ir a hacer la tarea, hermanos. Tenemos que predicar lo que el Señor Jesús nos dice acá. Tenemos que evangelizar, llevar el evangelio de Jesucristo. Después que aceptaron a Jesucristo, lo tenemos que discipular. Discipular, que un discípulo, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es que el alumno quiere ser como su maestro. Tenemos que llevar a las personas a querer que sean como Jesús. Tenemos que ayudarlo en ese camino de discipulado. Y después tenemos que bautizar. Y tenemos que bautizar, hermanos, ¿eh? No sé quién va a bautizar en Fortín, pero que la tarea la tenemos que hacer, la tenemos que hacer. Una iglesia que no hace esta tarea es como una iglesia muerta, hermano. ¿Para qué venimos? ¿Para reunirnos nada más? Jueves, domingo, bueno, ahora sábado, y después nos vamos a casa y así todo el año. No, basta. Tenemos que hacer la tarea que el Señor nos dejó, la gran comisión. Id, dice, y nos da una orden, id, y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor Jesús nos dejó 2 ordenanzas antes de partir, antes de su ascensión, ¿no?, al cielo. Una la estamos cumpliendo, la cena del Señor. La estamos cumpliendo todos los primeros domingos de cada mes. Gracias a Dios estamos cumpliendo, es una ordenanza, es una orden del Señor y la estamos cumpliendo. En la otra podemos estar un poco flojos, pero bueno, recordemos que venimos de hace 2 años la pandemia, que estuvo cerrado, que estábamos sin escuela dominical, sin los estudios bíblicos. Y tenemos 2 hermanitas que están para bautizarse, ¿no? Pero necesitamos más. No con solo 2. El Fortín tiene que trabajar más, hermanos.
en este verdadero trabajo que es. Todo es trabajo, es verdad. Venir a limpiar la casa del Señor es trabajo, estar en el sonido es trabajo, dar la palabra, preparar una palabra es trabajo, estar con los jóvenes es trabajo, y así todo perfecto. Pero esta tarea es la más importante, hermano, como iglesia que el Señor nos dejó. Si somos una verdadera iglesia bíblica, esto es lo que el Señor nos pide. Hermanos, cuando nos bautizamos, que eso es lo que tenemos que ver, cada uno de nosotros nos hemos bautizado. Cuando nos bautizamos, le decimos a todo el mundo, ahora soy de Cristo. Cuando nos bautizamos. Y tenemos 2 hermanitas que están en el camino. Hay que ver cómo caminan, ¿no? Tampoco vamos a bautizar por bautizar, porque tampoco es la idea. Tenemos que ver cómo van creciendo, si van entendiendo lo que están haciendo. Son chiquitas, son 14 años y 12, 13. Y hay un par más también que yo estuve pensando, tenemos que acomodarnos los días, porque hay hermanas que no pueden venir el domingo, pero algo tenemos que hacer este año para cumplir con lo que el Señor nos dice. Evangelizar, hacer discípulos y bautizarlo, la gran tarea de la iglesia. Pero repito, hermanos, esta tarea la tenemos que hacer entre todos. Evangelizar, cada uno puede evangelizar donde se mueva. Después ayudarlo a discipulándolo a esa persona, y si quiere venir al Fortín, lo bautizamos acá. Pero esa es la tarea de una iglesia de Cristo, hermanos. Las otras tareas son muy importantes también. Pero nosotros, el Señor Jesús, antes de partir nos dio esta tarea. Y queremos ver frutos este año, hermano. Yo quiero tener el aula llena de personas para bautizarse. Y vamos a estar todos contentos, porque va a ser resultado del trabajo de toda la iglesia, no de uno solo. Esto nos involucra a todos, esta gran tarea, hermanos. Amén. Hermanos, hay que tener cuidado con esto del bautismo, porque hay mucha gente bautizada que no entendió lo que hizo. Se emocionó, se bautizó y hoy la vemos en el mundo otra vez. Y eso en el Fortín no tiene que pasar, hermanos. Nosotros debemos hacer la tarea seguros, evangelizar, discipular y bautizar al que vemos que ha entendido la Escritura, no por emoción, no porque haya sentido una emoción por Cristo. Hay muchas iglesias que bautizan así, están bautizando, ¿quién se quiere bautizar? Y lo bautiza. Y ni sabe lo que hizo esa persona. Se emocionó con Cristo, le gustó la canción, le gustó la palabra, le gustó el bautisterio y se bautizó. Pero después los frutos no se ven. Esa persona vuelve al mundo después. Entonces la tarea la tenemos que hacer bien, hermanos. No vamos a bautizar por bautizar en Fortín de Fe. Tenemos que cumplir con el verdadero evangelio de Jesucristo, no por bautizar, de decir, mirá todos los que bautizó Fortín de Fe. No, eso así no va. Así que tenemos que hacer la tarea como corresponde, hermanos. Alguien dijo, una vez escuché, no me acuerdo quién, que el gran problema de las iglesias es que tienen un montón de paganos bautizados. Un montón de paganos bautizados. Y yo la escuchaba y cierra la idea, ¿no? Porque uno se bautiza y después tiene que ver los frutos, tiene que seguir con el Señor Jesús, no volver al mundo. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Pero concentrémonos que nuestra tarea como verdadera iglesia bíblica, verdadera iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que ir a evangelizar, a discipular y a bautizarlos. Hay mucha gente que por ahí acepta a Cristo, ya lo hemos dicho, en su lecho de muerte,
Porque por ahí hay hermanos que van a predicar y a evangelizar en clínicas, en hospitales, en asilos, y no tienen tiempo de bautizarse, porque la muerte ya los sorprende. Bueno, pero lo importante es que acepte a Cristo. El bautismo no salva, hermanos, que no nos confundamos, el bautismo no salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. Lo otro es una ordenanza que como iglesia tenemos que cumplir. El que se puede bautizar, se tiene que bautizar. El que tiene tiempo para bautizar, para hacer un curso de bautismo, para estudiar las Escrituras, lo tiene que hacer. Y eso este año el Fortín tiene que ser firme en eso, hermano. Pero yo estoy en el curso de bautismo, pero me tienen que ayudar entre todos a que se llene esa aula. Y yo entiendo que estuvimos de vuelta en pandemia, que estuvimos cerrados, pero todos los días salimos y todos los días podemos evangelizar, todos los días podemos predicar, todos los días podemos, a esa persona que una vez aceptó a Cristo, la podemos ir discipulando de a poco. Hermanos, como decimos, hay iglesias que no preguntan nada al que se quiere bautizar. ¿Crees en Cristo? Sí, bueno, bautizate. Y no es así, hermano. Y está lleno de iglesias así. Nosotros tenemos que hacer la tarea correcta, hermanos. Muchos se bautizan por emoción. Pero, hermanos, por emoción no. El que realmente tenemos que ver, el que está convencido que es cristiano, a ese tenemos que bautizar. A ese es donde el Espíritu Santo que nos guíe como iglesia para bautizar. Si no vemos que no está convencido que Cristo no está todavía totalmente en su vida, en su corazón, que el Espíritu Santo todavía está haciendo la obra, es mejor esperar un año más, pero que veamos que están convencidos de la decisión que tome el que se quiera bautizar. Repito, pero esta tarea es de toda la iglesia, hermanos. Muchos se bautizan, muchas veces, hermanos, por presión de la iglesia. Muchas veces vienen hermanos nuevos a una iglesia que hace 5 meses, 6 meses, 1 año que están, y los hermanos viejos ya le dicen, ¿cuánto vas a bautizar? Y te tenés que bautizar, y bautizaste, y dale que tenés que cumplir con la palabra. Tenemos que dejar a la persona tranquila que tome la decisión. No podemos bautizar por presión. Si bautizamos así es lo mismo que nada, hermano. Es lo mismo cuando le hacemos hacer una oración de fe a una persona que dice, bueno, sí, haceme la oración de fe, pero vemos que no le llegó el Evangelio. Entonces, muchas personas, muchas iglesias bautizan por presión mismo de la iglesia, de los hermanos, para decir, mirá cómo bautiza esta iglesia. Eso no es bíblico, hermano, porque el bautismo tiene que ser la persona convencida de que tiene a Cristo en el corazón. Y muchos también se bautizan por presión de los familiares mismos. Muchos se bautizan. Yo, por ejemplo, tengo a mi hijo Mauricio y no le nombro nada yo del bautismo, porque tengo que esperar que salga de él. No tengo que decir nada yo, y menos yo que estoy en ese lugar, ¿no? Nada. Obvio que quiero que un día me diga, me quiero bautizar, aunque me diga, no quiero que me bautices vos, quiero que me bautice otro hermano. Perfecto, está bien, lo vamos a charlar. Estoy yo en ese lugar, pero bueno, ya es un paso. Pero tenemos que ver que salga de la persona. No, hay muchos hijos de creyentes que se han bautizado, pero por presión de la familia, hermano, o presión de la abuela, o de la madre, o del padre. Y eso no existe en la iglesia de Cristo. No es bíblico. Tenemos que dejar tranquila a la persona, predicarle, evangelizarlo, discipularlo y dejar que ver el fruto para bautizar. Amén. Hermanos, también tenemos que entender, bueno, estamos hablando del bautismo, ¿no? El tema es que la iglesia de Cristo, la tarea de la iglesia de Cristo es ir y hacer discípulos. Tenemos que salir afuera, a las calles donde nos movamos,
evangelizar, discipular, y una vez que hicimos ese trabajo, en Fortín te podés bautizar si querés, si lo decidiste, si estás convencido. Esa es la tarea, en lo que nos quiere hablar el Señor hoy para este año, hermano. Para hacer una tarea importante. Y tenemos que entender lo que el bautismo representa, hermanos, porque muchos se bautizan y no saben lo que representa el bautismo. ¿No es cierto? El bautismo, cuando nos bautizan, cuando nos hemos bautizado, nos han enseñado que representa que morimos, ojo, el bautismo de inmersión, ¿no? Nosotros, los cristianos, bautizamos por inmersión, no como los católicos, que es por aspersión con unas gotitas. Bueno, yo fui bautizado así. ¿Quién no fue bautizado así? ¿No? Con unas gotitas. No. Pero viene la luz de la palabra a nosotros y entendemos cómo es la cosa. ¿Y qué representa el bautismo? Le tenemos que enseñar a las personas. Cuando uno se mete al agua, perdón, cuando el que bautiza mete al agua a la persona, representa que muere al viejo hombre. Eso es lo que Cristo también hizo, ¿no? O sea, como que es sepultado uno. O sea, cuando alguien muere, lo tapan de tierra y está sepultado ahí. Cristo fue sepultado en una cueva, pero fue sepultado. Pero Cristo resucitó al tercer día. Y en nosotros, cuando bauticemos, no sé quién lo va a hacer, tenemos que enseñarle a la persona que eso representa. Morís a la vida antigua, al viejo hombre, al hombre de pecado, y cuando te levanta la persona que te bautiza, representa que sos una nueva criatura. Nacés a la nueva vida. El Señor te da una nueva oportunidad. Pero eso hay que enseñarlo, hermanos, lo que representa el bautismo. El que se puede bautizar, hermano, tenemos que llevarlo sin presionar a ese camino, que tome la decisión, cada uno personal, de bautizarse. Pero la tarea de la iglesia es discipular y bautizar, evangelizar. Esa es la tarea, la gran tarea que tenemos. El Señor un día nos va a decir, ¿y a cuánto evangelizaste vos? ¿A cuántos discipulaste? Un día vamos a estar ante el Señor, hermanos, ¿A cuánto bautizaste? Repito, no es que todos vamos a ir a bautizar. Dios quiera que necesitemos 10 hermanos para bautizar, porque va a haber muchos quiere decir que vinieron muchos a bautizarse. Pero yo estoy orando para que a fin de año, cuando venga el calor, sean muchos los que se tengan que bautizar en Fortín de Fe. Quiere decir que si somos muchos a fin de año, quiere decir que la tarea la hicieron todos ustedes, entre todos. Y vamos a cumplir con el Señor. Esa es la gran tarea que tenemos que hacer. La gran comisión que nos dejó el Señor Jesús antes de ascender a los cielos, hermano. Amén. Vamos a leer de nuevo esta ordenanza, ¿no? En Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, para que quede bien claro, hermanos, este año, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, Jesús acá nos dice en el 18 que si Jesús nos manda algo, como acá nos manda, ¿no es cierto? Él es soberano y tiene toda la autoridad para mandarnos. Él es el soberano de nuestras vidas, hermano. Y acá dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús, el Padre Dios le dio todo a Jesús, le entregó todo. Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad. Él es dueño de todo, hermano. Y si Él es dueño de nuestras vidas y nos dice esta palabra, lo tenemos que cumplir. Porque, repito, un día vamos a estar ante el Señor
y nos va a decir, ¿qué hiciste con esta porción de la palabra? Hermanos, en el 19 dice, hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Que nos quede bien grabado, hermanos. Es tarea de todos nosotros. Tenemos que, donde nos movamos, hacer discípulos. Esta es la gran tarea, la gran comisión, el gran mandato. Esta es la tarea de la iglesia. Iglesia somos cada uno de nosotros. Hermano, como dije, ya repito, está bueno tener grupos de evangelismo, grupos de discipulado, está perfecto. Y creo que acá hay un grupo, ¿no?, de evangelismo. Pero la tarea, repito, es nuestra cada día. Tenemos que llegar cada día, aunque sea una persona por año, cada uno de nosotros. Pongamos toda nuestra energía, nuestra fuerza, oremos para que el Señor, le digamos, Señor, ayúdame a llevar uno este año para vos. Como siempre digo, si somos 50, el doble van a ser 100 personas. Uno. Tenemos todo un año para evangelizar y discipular a uno. No es imposible, ¿no? Después, si quiere elegir otra iglesia, gloria a Dios. Tampoco vamos a decir, tenés que venir al Fortín de Fe, no, porque no es la tarea. Pero hermanos, la tarea es de cada uno de nosotros. Vamos a la panadería, vamos a la carnicería, vamos al almacén. Hagámonos amigos, que nos conozcan. Y siempre sale el tema, hermanos. Siempre va a haber un problema, te va a contar un problema. Y ahí tenés la oportunidad de evangelizar, de discipular, de dar la palabra del Señor. Es nuestra tarea, hermanos. Amén. Pero hermanos, en el 20 el Señor Jesús nos sigue dando órdenes. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor Jesús. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo creemos, hermano. Y Él va a estar con nosotros cuando vayamos a evangelizar, cuando discipulemos, y el hermano, los hermanos que tengan que bautizar, va a estar con nosotros el Señor Jesús ahí también. Porque es una promesa del Señor. Y termina diciendo amén. Y cuando decimos amén, va a ser así. Sí, Señor, ¿no? Va a ser así como el Señor dice, hermano. Pero hermanos, hacer discípulos de Cristo es una tarea muy difícil, hermanos, ¿eh? Es difícil. Es una tarea difícil que el Señor nos ha dejado. Pero nosotros como seres humanos, como hombres y mujeres, para nosotros sí es difícil. Si nosotros lo queremos hacer humanamente, va a ser muy difícil. Pero acuérdense, hermanos, que acá nos dice que el Señor Jesús va a estar con nosotros. O sea que no vamos a ser nosotros. El Señor Jesús es el que va a hacer. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Nosotros tenemos que hacer caso a la parte que nos toca de ir, evangelizar, discipular y bautizar. Y el Espíritu Santo del Señor va a hacer la obra. Si el Espíritu Santo del Señor no hace la obra, obvio, con la palabra del Señor, porque cada vez que evangelizamos tenemos que dar la palabra, porque la palabra tiene poder, hermanos, ¿eh? El Evangelio de Cristo es el poder, es el poder del Señor. Entonces, si nosotros queremos decir con nuestras palabras, no vamos a tener ningún resultado. Pero tenemos que ir con la palabra, y que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo van a obrar en esa persona, hermanos, ¿eh?
Por eso dice que Él va a estar con nosotros. Él va a estar y Él está con nosotros, hermano. No tengan miedo. Evangelicen, discipulen. Él está. Es una promesa del Señor. Es la gran tarea que tenemos que hacer, hermano. Hoy el Señor nos habla. Esa es nuestra tarea. Evangelizar, discipular, bautizar. Evangelizar, discipular, bautizar. Todo el año así. Y Dios quiera que podamos tener muchos bautismos. Aunque sea en invierno, calentamos el agua, pero hay que cumplir con lo que el Señor nos dice, hermano. Y vamos a hacer una iglesia como el Señor quiere. Y vamos a ver el resultado que queremos ver en Fortín de Fe. Amén. Y como dijimos, es una misión imposible, pero el Señor Jesús, hermano, lo va a hacer. Hermanos, vamos a ir a ver lo que nos dice Romanos 6. Romanos 6, del 1 al 4, creo. Dice el título es Muertos al pecado. ¿Lo tienen? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es una promesa que el Señor Jesús quiere para nosotros, que andemos en vida nueva. Y si nosotros cumplimos con esta gran comisión de bautizar personas, esas personas van a tener la vida nueva que el Señor nos dio una vez a nosotros. La vida nueva, la vida abundante. Pero la vida abundante no es en esta tierra, hermanos, que lo tengamos claro. La vida abundante viene después, en el reino de nuestro Padre. Ahí hay abundancia real. Acá el Señor nos da unas muestras de abundancia. Pero tenemos que llevar a la gente a morir al pecado. Y los que murieron, los que morimos al pecado, no tenemos que andar más el pecado. Y eso, lo que tenemos que enseñarle, discipularlos a las personas. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Y se va a cumplir, la paga del pecado es muerte, no hay otro remedio. Pero para eso vino Cristo. Tenemos que discipular y enseñar, evangelizar y bautizar, hermanos. Hermanos, para ir terminando, vamos a Gálatas 2:20, a ver qué nos dice Gálatas 2:20. ¿Lo tenemos? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, si no tenemos con qué evangelizar, con qué discipular a las personas. Si realmente la persona se quiere bautizar, es porque cree esto, hermanos, que estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, dice la palabra, porque Cristo vive en mí. Cristo vive en nosotros. Amén. Entonces, si Cristo vive en nosotros, hermanos, tenemos que hacer esta gran tarea que el Señor nos pide. Salimos de acá y ya tenemos que empezar a trabajar, hermanos. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en mí, hermanos. Y que sea una realidad en nuestras vidas. Si Cristo vive en nosotros, si ya hemos nosotros aceptado a Cristo, tenemos que hacer esta tarea.
Porque si no hacemos esta tarea es como que ¿vive Cristo en nosotros o no vive Cristo en nosotros? Y se van a ver los frutos. Por eso digo, a fin de año, si hay muchos para bautizar, quiere decir que hay muchos frutos, que han trabajado mucho y que tenemos mucho trabajo con hermanos nuevos. Colosenses 2:12, ¿qué dice? Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo que Cristo pasó, que fue levantado de los muertos, nosotros en el bautismo, como dijimos, es lo que representa que vamos a ser resucitados. Pero hermanos, nos va a pasar realmente un día esto. Vamos a resucitar. Y el Señor nos va a resucitar y nos va a llevar a la vida eterna. O sea, son cosas como que, varias cosas que quiere decir lo mismo. Lo pasó Cristo, lo vamos a representar en un bautismo y después nos va a pasar a nosotros. Hermanos, qué gran esperanza es esa, por la vida eterna, hermanos, por la vida eterna. Amén. Hermanos, la salvación de Dios es lo más grande que podemos tener. Es lo más grande que Jesús hizo en nosotros. Y eso no tenemos con qué pagarlo, hermano. Pero sí podemos hacer esta tarea. Discipular, bautizar, evangelizar. Es una tarea que la tenemos que hacer, hermano. Sí o sí. Esa es nuestra gran tarea, la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo. Vamos por último a Hechos 2, 40 y 41. Y terminamos, hermanos. La gran comisión del Señor Jesucristo que nos dejó. Hechos 2, 40 y 41. ¿Lo tenemos? Dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Sería lindo que en Fortín un día haya 3.000 personas añadidas, ¿no? Pero por la palabra del Señor, que el Espíritu Santo convenza, que nos use para hacer esta tarea, hermanos. Que el Espíritu Santo, oremos para poder hacer esta gran comisión. Y seamos sinceros que muchas veces no la hacemos. Pero este año, hermanos, que empieza, es nuestra tarea. Tenemos que evangelizar, discipular y bautizar. Repito, no sé quién va a bautizar en el Fortín. Desde que nuestro pastor Vidal no está, no hubo más bautismo. Pero no importa. Tenemos que hacer la tarea igual. Entre todos. Entre todos. La tarea es entre todos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque vos nos tenés paciencia. Gracias porque nos hablas una vez más con amor. Y gracias porque una vez más hemos escuchado tu palabra y queremos hacer la tarea, Señor. Dejarnos de chiquilinadas por ahí, de cosas insignificantes, mientras la gente se pierde, Señor.
Nosotros tenemos que ir a rescatar a esa gente, que vos la rescate, que seamos herramientas para que vos la rescate. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser una verdadera iglesia bíblica, como dice acá. Ayúdanos a hacer la tarea a cada uno de los hermanos, que vos seguramente le vas a poner oportunidades para evangelizar, para después discipular y para que después el que quiera bautizarse se venga a bautizar. Pero esa es la tarea de la iglesia, y somos iglesia. Queremos ser una buena iglesia, Señor. Ayúdanos a hacer esta tarea, que podamos ser buenas herramientas, Señor, en este caso, en este tema que es tan importante, Señor. Como todas las cosas son importantes, pero vos querés seguir salvando almas, Señor, mientras muchas almas no conocen el mensaje de salvación. Nosotros por ahí estamos en cosas insignificantes. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a hacer esta tarea, una vez más te lo pido. Y que a fin de mes podamos ver los frutos, a fin de año podamos ver y conocer hermanos nuevos, convencidos de Cristo. Que ellos mismos puedan decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ayúdanos, Padre, por favor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios los bendiga, hermano.